Dios los bendiga a todos, todos ustedes, incluso a mí. Él los bendiga y no hay forma que Dios nos bendiga de otra forma. No hay otra forma, no hay otra manera de Dios bendecirnos sino cumpliendo sus promesas en nuestras vidas, ejecutar su palabra en nuestras vidas, materializar sus promesas en nuestras vidas, solo que para que Él pueda materializar sus promesas en nuestras vidas, obligatoriamente nosotros tenemos que creer en estas promesas. Solo esto, lo que Él quiere es esto, que nosotros creamos en la palabra de Él. Cuando nosotros creemos en la palabra de Él, nosotros verdaderamente creemos en Él. Yo creo, listo. A veces la persona da crédito pero no cree. Este es el problema. Cuando la persona cree, ella se sumerge, se entrega, se rinde. Ella quiere hacer la voluntad de Dios. Es como un casamiento. Cuando una persona realmente ama a otra, ella quiere asumir a la otra, quiere casarse, quiere vivir el resto de su vida con la otra persona, porque ella verdaderamente ama a aquella criatura. Entonces ella se entrega, ella niega su voluntad, renuncia a su vida, a sus sueños personales. Permiso. Entonces, ella renuncia a sus sueños, a sus proyectos personales, individuales, para asumir a la otra y hacer con la otra la realización de sus proyectos. Es un casamiento. Así es con Dios. Él quiere materializar la promesa de Él en su vida, pero Él depende de su creencia, de su fe, de su entrega, de su confianza. Esto se llama fe racional, inteligente, pura, porque uno piensa, yo creo, yo voy a hacer esto, voy a obedecer. Es como el casamiento. La persona se casa, ella está lista para hacer la voluntad de la otra, cueste lo que le cueste. Entonces, usted que está participando en este momento, por ejemplo, usted cree en Dios, entregó su vida para Jesús en el altar, usted va a una iglesia, es una persona fiel o no es. Yo no sé. De cualquier manera, queda aquí el consejo. Si usted cree en la palabra de Dios, usted cree en Dios. Si usted no cree en la palabra de Dios, usted no cree en Dios. Y creer, repito, no es una cosa teórica. Ah, yo doy crédito y después desisten. No, cuando una persona cree, ella se sumerge y va a fondo en aquella fe. Ahora, vea solo, cuando uno es de Dios, cuando uno cree en Dios de verdad, cuando uno, mejor hablando, cuando uno tiene el Espíritu de Dios guiando nuestra mente, nuestro razonamiento, entonces es obvio que nosotros vamos a saber perfectamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Es o no es? ¿No es verdad? Si usted tiene el Espíritu Santo en su mente, si usted tiene en sus pensamientos el Espíritu Santo, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios, sabe. Ahora, lo difícil es contrariar el corazón, los sentimientos, los deseos personales. A veces, normalmente el corazón golpea de frente con la mente.
Esta es la realidad. El corazón quiere porque quiere realizar sus sueños independientemente de la voluntad de su mente. Y es ahí que uno entra en el error. Uno puede tener el Espíritu Santo, pero si uno se deja llevar por el corazón, usted puede tener seguridad que le va a ir mal. ¿Entendió? Ya hablé esto. Voy a repetir. La pata de cangrejo fue una experiencia traumática, dolorosa, cruel. Pero yo aprendí. Yo aprendí una lección. Infelizmente, a veces solo nosotros aprendemos a los golpes. Solo aprendemos a la base del sopapo, del castigo. De lo contrario, nosotros no aprendemos. Usted sabe de esto. Todos nosotros sabemos de esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quería que usted sepa para que Dios pueda realmente bendecir su vida? Usted sabe, para que Él bendiga su vida, va a depender de la obediencia a la palabra de Él. Ahí usted todo bien, comienza a obedecer la palabra de Dios, usted hace todo correcto, usted es aquella persona fiel, leal, buena, una persona buena. Solo que usted va en la iglesia a convivir con otros, con personas con otros problemas, otras mentes, otros corazones. Son personas diferentes. Personas que muchas de ellas no tuvieron la experiencia que usted tuvo con Dios. Muchas no tuvieron la experiencia con Dios, pero están allí en la iglesia también, siguiendo allí, siguen la palabra, en fin. Y es ahí que hay un problema entre usted y aquellas personas, o hasta el pastor, el obispo, y ahí usted dice, caramba, yo pensé que aquí en la iglesia todo el mundo era leal, fiel, bueno, que servía a Dios, pero ahora veo que hay injusticias en la iglesia. Hay injusticias. Estoy siendo injusticiado. Vea lo que la persona hizo. Vea lo que ella habló. Vea lo que el pastor habló para mí. Y que, caramba, y viene contra mi fe. Viene contra mi fe. Él hizo una injusticia conmigo. Ahí usted agarra, el diablo aprovecha aquello para alimentar un odio pequeño. Y aquello desenvuelve dentro de usted, porque si usted no elimina el odio, va a crear raíces. Y como dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, pero que no se ponga el sol sobre vuestra ira. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo dejar la ira para mañana. Tengo que sacarla de mi corazón. Ahora. Oh, Dios mío, ten misericordia de mí. Aunque a usted no le guste, usted tiene que orar por la persona que le hizo injusticia. Oh, mi Dios, ten misericordia. Yo sé que esto en ese momento es, pero va a pasar un momento, algunas horas, y usted va a caer en la realidad y va a decir, mi Dios, ten misericordia de aquella persona y perdona a ella también. Usted hace esto, usted limpia su corazón, usted queda limpio, usted no deja raíz o raíces para mañana. Uno queda libre. Esto no sucede normalmente. Normalmente esto lo carga hasta la casa, aquel odio, resentimiento, y aquello queda. Y el diablo se aprovecha por aquella puertita, aquella puerta abierta, y comienza a trabajar. Pero ella no tiene el Espíritu Santo, tiene. Pero el diablo sopla. El diablo habló con Jesús, no va a hablar con nosotros. ¿Es o no es? Entonces, es solo pensar un poco. Entonces, mi amiga, mi amigo, ¿cómo usted va a actuar delante de estas situaciones?
Tal vez usted, pastor, fue injusticiado, obrera fue injusticiado, obrero. Tal vez, no sé quién es usted, pero sé una cosa, usted es una persona que ha sido injusticiada, sea en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, cualquiera sea el lugar. Ahí usted tiene que aprender una cosa. Mire qué bueno, vea qué bueno. Preste atención, ¿eh? El apóstol Pablo, él dirigido, conducido por el Espíritu Santo, gracias a Dios que Dios le dio esta sabiduría, esta dirección, justamente para dejar escrito, para que nosotros vengamos a aprender. Él dice lo siguiente, habló con el hombre, él habló con el ser humano, él habló con una persona cualquiera, común. Él dijo así, y si nuestra injusticia, o sea, la injusticia del hombre, fuera causa de la justicia de Dios, ¿qué diremos? Está en Romanos capítulo 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia fuera causa de la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Cómo vamos a actuar? Reaccionar. ¿Qué quiere decir con esto? Yo me acuerdo de pastores, siervos, personas que nosotros trabajamos juntos y que un día fueron injustamente injusticiados. Injustamente, claro, ya es injusticiado. Fueron injusticiadas. Y la injusticia que ellas sufrieron, ellas permanecieron frente a la injusticia. Muy bien. Voy a continuar sirviendo a mi Dios, no voy a dejar que mi corazón se llene de odio con esta injusticia, yo voy a continuar porque yo estoy sirviendo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sirvo a hombre, yo no sirvo a una institución, yo sirvo a mi Señor Jesucristo. Y la persona se mantiene firme aún siendo herida por una injusticia. El diablo intentó, el diablo llevó pensamientos, pero eso no es justo, etc. Pero mire el otro, vea lo que el otro que no hizo nada, o mejor, fue promovido. Y usted que fue injustamente castigado, quedó hacia atrás. El diablo siempre lleva aquel pensamiento de disputa. Mire, él fue adelante, usted quedó atrás. El diablo usa estas armas para traer en nosotros orgullo, traer aquel deseo de venganza. Pero usted no puede olvidarse de una cosa, que Dios, si usted está sirviendo a Dios, al propio Señor Jesús, el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo está con usted, usted puede tener seguridad que aquella injusticia fue para su bien. Yo vi esto en mi propia vida. Experimenté este tipo de injusticia en mi propia vida. Pero como yo estaba sirviendo a Dios y estoy sirviendo a Dios, yo me mantuve firme. Yo no quise ni saber. Todo bien, vamos a dejar allá. Dios es mi juez. Él está viendo y Él va a cuidar de eso. Esa es la actitud que uno tiene que tomar. ¿Quién es siervo? El siervo no discute con su señor. El siervo ni siquiera levanta la cabeza para encarar a su señor y simplemente se mantiene de cabeza baja, en un sentido de servidumbre, en un sentido de humildad, en un sentido de lo siguiente: mi vida es tuya, lo que suceda conmigo es responsabilidad exclusiva tuya, Señor. Entonces, aquella injusticia fue
que llamó la atención de la dirección de la iglesia. Y fue allí que más tarde aquella persona que fue injusticiada fue promovida. Y aquella persona que cometió la injusticia ya salió afuera, fue removida. Además, el Espíritu Santo arrancó, no precisó sacarla porque la propia persona salió. Entonces, amiga y amigo, esto es lo que más sucede en las iglesias. Yo le puedo hablar a usted. Si sucede en las iglesias, imagínese en el trabajo, en la casa, es o no es, en la escuela, en fin, sucede en todo y cualquier lugar, injusticias. Porque el hombre no fue hecho para vivir en la injusticia, él fue hecho para vivir en la justicia. Por eso que Dios creó todo perfecto, todo bueno. Pero el hombre, por ir y oír la voz de Eva, mejor, la voz del diablo, y ahí salió lo que salió. La humanidad fue generada, engendrada en el pecado. El ADN del pecado fue inyectado en Adán y Eva. Y toda la raza humana se tornó pecaminosa en el ADN de nuestros padres. Ahora, amiga y amigo, lo que nosotros aprendemos es que Dios aprovecha el mal para hacer el bien. Él aprovecha el mal. Él aprovecha cualquier cosa, el mal y el bien, para hacer el bien. Desde que haya confianza en Él, confianza en su palabra. Porque una cosa es usted creer en Dios para ser curada, ser bendecida, recibir una bendición. Una cosa es usted recibir una palabra de fe y usted alcanzar una cura maravillosa, una prosperidad, trabajo, casamiento. Usted rehace, reconstruye su casamiento. Son bendiciones de la fe. Pero lo difícil, y yo le voy a decir a usted, lo difícil es usted mantenerse en la fe. Y para que suceda esto, usted tiene que confiar. La confianza es lo que vale. Porque, recuerden, los 10 leprosos fueron curados, tuvieron fe para ser curados. Jesús sabía que solamente uno iría a volver para agradecerle. Pero aún así, Él curó a los 10. Él bendijo a los 10. No quiere decir que los 9 que fueron curados, eran bendecidos. No. Ellos escogieron optar por, voy a seguir mi vida ahora. Es decir, esos hombres estaban destinados a la muerte, a la desgracia, pero ellos fueron curados, recibieron la bendición, pero apenas uno volvió para reconocer a Jesús como Señor, y Jesús conservó eso. No fueron 10 los que fueron curados. ¿Dónde están los otros 9? Se fueron. Entonces Jesús se dio vuelta para aquel que volvió y le dijo, vaya, tu fe te salvó. Quiere decir, tu fe no te curó, tu fe te salvó. La fe de aquellos otros 9 los curó. Pero la fe de aquel que volvió, esa lo salvó. Entonces, hay fe para usted conquistar bendiciones puntuales, pero no significa que esta misma fe va a hacerlo, mantenerse en la fe. Entonces, cuando Dios permite que nosotros pasemos por injusticias, nosotros somos probados.
Y es ahí que nosotros somos probados. Y es ahí que nosotros vamos a conocer de verdad cuál es el tipo de fe que nosotros tenemos. Porque Dios ya sabe, Él no necesita probar a nadie porque Él ya sabe. Pero Él quiere que nosotros sepamos quiénes somos nosotros, qué tipo de fe es cuál nosotros cargamos en esta vida. Es esto. Entonces, Pablo deja esta pregunta. ¿Y si nuestra injusticia fuera a causa de la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? Entonces, amiga y amigo, Dios permite las injusticias dentro de la propia iglesia, para que los elegidos sean conocidos. Y los que no son elegidos, que fueron apenas forasteros, querían apenas las bendiciones, salgan afuera. Y es esto lo que sucede. Muchas personas entran, se vuelven obreras, obreros, obispos, pero con el tiempo, con las injusticias, entre paréntesis, que Dios permitió, Dios usó a un burro para hablar con Balaam. Balaam era un profeta. Dios usó a un burro para hablar con Balaam. Y Dios usa a personas burras para hacer injusticias, para que nosotros vengamos a conocer el tipo de fe que nosotros hemos mantenido dentro de nosotros. Usted tiene que conocer el tipo de fe que usted tiene. Porque si su fe es apenas para conquistas puntuales de bendiciones, usted no va a conseguir llegar allá. Usted será excluida porque su fe no tiene fundamento. Porque tener fe para ser curada es una cosa, pero tener fe, por ejemplo, para perdonar es otra cosa. Otra cosa. Usted vio ahí la historia de aquella señora que era obrera, el marido también era obrero en la iglesia y tal, la familia de la iglesia, fiel. Después de 35 años de casados, el marido murió. ¿Qué sucedió? Ella se quedó con odio de Dios. Ella culpó a Dios por la muerte de su marido. La muerte de su marido mostró que el marido de ella era su Dios. Reinaba en su corazón. Y ahí Dios permitió que él fuese arrancado para que ella viniese entonces a conocerlo. De hecho y de verdad, y fue lo que sucedió con esta señora. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso al Señor y que se desviaba del mal. ¿Y qué fue lo que sucedió con él? El diablo sacó las riquezas, sacó sus hijos, mató a sus hijos. Y él se quedó solo, él se quedó enfermo, supuestamente con lepra de la cabeza hasta los pies. Y la mujer de él llegó para él y le dijo, ¿por qué que usted no maldice a Dios y muere de una vez? Quería maldecir a Dios, era fulminado. Entonces, Job, que tenía una fe sólida, él dijo, caramba, no recibimos los bienes de Dios, ahora no vamos a recibir los males. Él pensaba que era Dios que había hecho eso con él, pero él se mantuvo fiel. Y él era un sacerdote de su casa. Él era un hombre que temía a Dios, temía al Señor, solo que no lo conocía, no conocía al Dios que él temía, hasta que él vino a pasar por el valle de la sombra de muerte
Y Dios entonces se reveló para él. Y Job tuvo todo en doble. Los hijos que perdió, él les dio otros hijos. Entonces Dios restituyó el doble para él. Y él confesó, yo oía hablar de ti, que es lo que sucede con muchos que están dentro de las iglesias. Conocen muy bien la palabra de Dios, pero no conocen a Dios, al autor. Entonces, cuando vienen los problemas, vienen las injusticias, estas personas se van. Yo no acepto más. O sea, cuando las cosas estaban bien, las personas servían al Señor, pero cuando comienzan las cosas a funcionar de forma errada, ellas salen. ¿Por qué? Porque la fe no está solidificada. Ellas tuvieron fe para conquistar bendiciones, pero no tuvieron fe para perder. Ellas no tuvieron fe para perder. Usted tiene que tener fe para ganar y fe para perder. Fe para perder, por ejemplo, su vida, para Jesús. Fe para humillarse y decir, yo perdono a usted, quebrar su orgullo, su prepotencia. Entonces, esta señora quedó con odio de Dios, no sé cuántos años, no sé con cuánto tiempo murió. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En esta campaña del perdón, ella finalmente reconoció que el problema era ella. No conocía a Dios. Entonces, Dios permite que nosotros suframos injusticias como una prueba de fuego. Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Usted sabe de esto. Y Dios nos prueba a nosotros. ¿Se acuerda que Juan Bautista dice allí, cuando apuntó al Señor Jesús como bautizador con el Espíritu Santo? Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego es para probarse. Usted sabe que el fuego es para probar el oro, purificar el oro. Entonces, el oro, cuanto más él es pasado por el fuego, más depurado él queda. Entonces, Dios permite que nosotros seamos probados en las injusticias, pero es para nuestro propio bien. Si usted está sufriendo injusticias, dele gracias a Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Yo sé que no es. ¿Y usted cree que la puerta del cielo es larga? No, es muy apretada. El camino que nos lleva a la vida es estrecho. Es uno por uno, pero el camino está abierto, la puerta continúa abierta. Para que usted pase, usted sabe que va a encontrar luchas, tribulaciones. Jesús dice para sus discípulos, bienaventurados sois cuando los odiasen, los persigan y digan todo mal contra usted. Bienaventurados sois, porque es grande vuestro galardón. Entonces, la prueba o las pruebas, las injusticias hacen parte para nuestra conquista del galardón. Yo sé que no es fácil lo que uno pasó por esto. Pero cuando pasamos por estas situaciones, uno tenía ganas de morir de verdad, desaparecer de la faz de la tierra. Pero Dios nos sustentó. Y usted que cree y conoce a su Señor, tiene el Espíritu de Él. Usted sabe que Él es, como Job dice, yo oía hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Después de todo el infierno por el cual pasó, finalmente Él reconoció a Dios. Si él no pasase los problemas, Dios hasta permitió que el diablo lo golpease, lo refregase, lo injusticiase. Job durante mucho tiempo. Pero llegó un día que Job conoció a Dios y era eso lo que Dios quería. Y él, Job, pudiese conocerlo. Y fue
en las luchas, en los problemas, que Él vino a conocer al Altísimo. Y Dios permite las injusticias para que uno venga a conocerlo. Es esto. En el fondo es esto. Y si nuestra injusticia fuera causa de la justicia de Dios, quiere decir, si yo hago una injusticia con usted y esta injusticia es para que la justicia de Dios venga a revelarse en usted, para que usted venga a conocer y yo también pueda ver la justicia de Dios para usted. Caramba, esto es muy fuerte. Entonces, mi amiga, mi amigo, dele gracias a Dios por todo, aún en las injusticias. Ahora es claro, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a correr atrás, tendrá que correr atrás para ser poseído por Él. Porque Él es el secreto para que nosotros podamos ser una tierra fértil día tras día. Porque fe no es solo un momento, fe es en todo el instante. Para que usted viva en la fe y por la fe y en la fe, usted tiene que oír la palabra de Dios. Usted tiene que practicar la palabra de Dios. Usted tiene que ser probada. Esto muestra su confianza y aprender a vivir en la confianza, en la dependencia de fe. Por la fe, la confianza, la esperanza que va a hacer que nosotros podamos aprovechar los beneficios de la dependencia de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy en todas las iglesias universal el trabajo es para llevarle a usted al conocimiento de la fe, a que usted pueda desenvolver su fe, conocerse a sí mismo. Hoy usted es nuestro invitado para aprender un poquito más sobre la fe. No solamente aprender, sino practicar. Porque cuando uno va a la iglesia, uno tiene un ambiente puro, un ambiente saludable. No hay un perro que está ladrando, un teléfono que está sonando, un vecino que pelea, el marido que llega embriagado, nada de eso. El ambiente es propicio para que uno pueda tener nuestro momento personal con Dios. Dios los bendiga y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.